La vida de Paola era una obra de arte curada con precisión. Cada mañana, la luz dorada de Madrid se filtraba por los ventanales de su ático en el barrio de Salamanca, iluminando un mundo de orden y belleza. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el perfume de las peonías frescas que ella misma disponía en un jarrón de cristal sobre la isla de mármol de la cocina. Su esposo, Robert, un diplomático estadounidense carismático y en pleno ascenso, ya estaría vestido con uno de sus trajes impecables, leyendo las noticias internacionales en su tableta. Su beso de buenos días era parte de la coreografía, un gesto tan familiar y seguro como el sol saliendo por el este. Era un ritual que anclaba su universo. El conflicto, sin embargo, no llegó con un estruendo, sino como una nota discordante en una sinfonía perfecta. Empezó con su teléfono. Robert, que siempre había sido descuidado con sus cosas, de repente lo protegía como si fuera un secreto de estado. Lo dejaba boca abajo sobre la mesa, lo llevaba consigo incluso al baño. Una noche, mientras dormía, el aparato vibró en la mesita de noche. Paola, por puro instinto, extendió la mano para silenciarlo, pero la pantalla se iluminó con un nombre que no reconoció. Sofía. Un mensaje corto. Mañana. Solo eso. Su corazón dio un vuelco, un golpe sordo y violento en la quietud de la noche. Cuando le preguntó a la mañana siguiente, Robert se rió, una risa un poco forzada. Ah, Sofía, es la nueva asistente del agregado cultural. Estamos organizando una sorpresa para tu cumpleaños. La explicación era lógica, plausible. Y Paola, la mujer que había construido su vida sobre la base de la confianza, decidió creerle, porque la alternativa era impensable. Su mundo era un ballet de cenas de gala, eventos benéficos y recepciones en embajadas. Como estilista de alta costura, Paola no era solo la esposa de un diplomático. Tenía su propio nombre, su propio prestigio. Vestía a las mujeres más influyentes de la ciudad, transformando telas en armaduras de poder y elegancia. Su trabajo era su refugio, un lugar donde su criterio era ley y su visión incuestionable. Robert siempre la había apoyado, presumiendo de su talento, presentándola no como mi esposa, sino como Paola, la artista. Juntos eran la pareja perfecta, una alianza de poder y sofisticación que todos envidiaban. Planeaban su futuro con la misma meticulosidad con la que ella organizaba un desfile. La próxima asignación de Robert sería una embajada, quizás en 1900 Roma o París. Comprarían una casa en Georgetown para sus retiros, una vida trazada, segura, brillante. Pero las grietas empezaron a multiplicarse, pequeñas fisuras en la fachada impecable. Llegaba tarde a casa oliendo a un perfume floral que no era el de ella. Estuve en una recepción en la embajada francesa, querida. Ya sabes cómo saludan. Suena lógico, se repetía ella. Luego estaban las ausencias emocionales. Estaba físicamente a su lado en la cama, pero su mente parecía estar a kilómetros de distancia. Sus caricias se volvieron mecánicas, sus conversaciones superficiales. Ella intentaba romper esa barrera, preguntarle qué le preocupaba. Mucho estrés en el trabajo, amor, negociaciones complicadas. Siempre una excusa razonable, siempre una respuesta que la dejaba sintiéndose un poco paranoica, un poco culpable por dudar. Empezó a sentirse como una detective en su propia casa, buscando pistas que no quería encontrar. Un día, mientras buscaba unos documentos en el estudio de Robert, encontró un recibo de una joyería, un collar de diamantes delicado y costoso. Su cumpleaños era en una semana, así que sonrió, aliviada. Era una sorpresa para ella. Se sintió tonta por su desconfianza, pero la duda, una vez sembrada, es una mala hierba difícil de arrancar. ¿Y si el regalo no era para ella? Sacudió la cabeza, furiosa consigo misma. Estaba destruyendo la confianza que había tardado 15 años en construir.
todo por culpa de su imaginación. Los días previos a su 40º cumpleaños transcurrieron en una neblina de preparativos febriles y una ansiedad sorda que se negaba a nombrar. La fiesta sería en el jardín de su residencia, un evento diseñado para reafirmar su estatus, para celebrar su vida, su matrimonio. Paola supervisó cada detalle, las guirnaldas de luces, las mesas vestidas de lino blanco, el menú del chef con estrella Michelin, la banda de jazz. Era su forma de tomar el control, de forzar a la realidad a ser tan perfecta como ella la había diseñado. Si todo a su alrededor era impecable, quizás el desorden dentro de ella desaparecería. La noche antes de la fiesta, Robert entró en su vestidor mientras ella se probaba el vestido que usaría. Era una creación de seda color esmeralda que resaltaba el fuego en su mirada habitualmente serena. Él se detuvo en el umbral, observándola. Por un momento, Paola vio en sus ojos un destello de algo que no pudo descifrar. ¿Culpa? ¿Tristeza? ¿Lástima? «Estás preciosa», dijo él, pero su voz sonaba hueca, lejana. Se acercó y le entregó una pequeña caja de terciopelo azul. No era la de la joyería que había visto. Dentro había unos pendientes de zafiro. Eran hermosos, pero no eran el collar. «Son maravillosos, Robert. Gracias», dijo ella, obligándose a sonreír. El collar de diamantes seguía siendo una pregunta sin respuesta, flotando entre ellos en el aire cargado. Él la besó en la frente, un beso frío, casi fraternal. «Mañana será un gran día», susurró, «un día que no olvidarás». Y mientras Paola se miraba en el espejo, con los zafiros brillando en sus orejas, sintió un escalofrío. Las palabras de Robert no sonaban como una promesa, sino como una advertencia. La mujer en el reflejo era la imagen de la elegancia y el control, pero sus ojos, si mirabas de cerca, guardaban el pánico silencioso de quien sabe que está a punto de caminar sobre un suelo que se va a derrumbar. Se aferró a la compostura como a un salvavidas, respiró hondo y se preparó para la actuación de su vida. Mañana cumpliría 40 años. Mañana recibiría a 200 invitados en su casa. Mañana su mundo, tal como lo conocía, dejaría de existir. El jardín era un escenario perfecto. El sol del atardecer teñía el cielo de Madrid de tonos anaranjados y violetas, filtrándose entre las hojas de los magnolios. Las risas flotaban en el aire, mezcladas con el tintineo de las copas de cristal y las suaves notas de una banda de jazz. Paola, envuelta en su vestido de seda esmeralda, se movía entre sus invitados con la gracia de una bailarina. Una sonrisa aquí, una palabra amable allá. Era la anfitriona perfecta en su fiesta perfecta, pero bajo la superficie de seda y sonrisas, su corazón era un nudo de hielo. Cada minuto que pasaba era una cuenta regresiva hacia algo que no podía nombrar, pero que sentía en la médula de sus huesos. Robert, en el centro de todo, era el sol alrededor del cual todos orbitaban, carismático, magnético. Levantó su copa de champán y el murmullo de la conversación se apagó al instante. 200 miradas se posaron en él. Paola se preparó para el discurso de siempre, las palabras de amor ensayadas que eran parte de su actuación pública. «Gracias a todos por venir a celebrar a mi increíble esposa en su 40º cumpleaños», comenzó Robert, su voz resonando con una calma aterradora. Sus ojos buscaron los de Paola a través de la multitud, y en ellos no había amor. Había un desafío frío, casi cruel. Paola es una mujer de sorpresas, pero esta noche la sorpresa es para ella y para todos ustedes. El aire se tensó. Un silencio expectante se apoderó del jardín. Robert hizo un gesto hacia la entrada de la casa. Una mujer joven, de aspecto frágil pero con una mirada desafiante, caminó hacia él. Llevaba de la mano a 2 niños pequeños, 2 réplicas en miniatura de Robert. El parecido era innegable. «Quiero presentarles a Sofía»,
dijo Robert, su sonrisa una línea fina y sin alegría. Y a mis hijos Mateo y Leo. Hizo una pausa, saboreando el impacto de sus palabras. He decidido que ya no viviré una mentira. Esta es mi verdadera familia. La bomba explotó en un silencio sepulcral. No hubo gritos, ni jadeos audibles, solo el sonido colectivo de 200 respiraciones contenidas. El tiempo se detuvo. Para Paola, el mundo se fracturó en 1.000.000 de pedazos. El zumbido en sus oídos ahogó el jazz, las risas, todo. Sintió el peso de cada par de ojos sobre ella, una presión física que amenazaba con aplastarla. La humillación era un ácido quemándole la garganta. Querían verla llorar, querían verla romperse, querían el drama, el escándalo. Robert la miraba, esperando su colapso, la confirmación de su victoria. Pero la mujer que se derrumbaba por dentro no era la misma que estaba de pie en ese jardín. Años de entrenamiento en el arte de la compostura, de mantener una fachada impecable en un mundo de apariencias, se convirtieron en su armadura. Su rostro, una máscara de serenidad, no reveló nada. El dolor era un cuchillo en su pecho, pero sus manos no temblaron. Lentamente, deliberadamente, se dio la vuelta y caminó hacia la mesa donde reposaba su pastel de cumpleaños. Una obra de arte de 5 pisos. Cada paso era una declaración de guerra silenciosa. Tomó el cuchillo de plata. El frío del metal contra su piel la ancló, la devolvió a la realidad. Levantó la vista. Su mirada se encontró con la de Robert, y por primera vez en meses, fue ella quien tuvo todo el poder. Con una voz clara y firme que cortó el silencio como un látigo. Dijo: gracias por tu honestidad, Robert. De hecho, tú también me has inspirado a dar una sorpresa. Sin apartar la vista de él, cortó una primera rebanada del pastel, perfecta, generosa. Se acercó a Sofía, que retrocedió un paso, intimidada. Paola le extendió el plato. Su sonrisa era gélida, cortante. «Bienvenida a la familia», dijo, su voz un susurro que todos oyeron. «Espero que te guste el sabor amargo de las sobras». El estupor se convirtió en un murmullo de asombro. Paola cortó 2 trozos, más pequeños. Se arrodilló frente a los niños, cuyos ojos grandes y asustados la miraban sin comprender. Su expresión se suavizó, una ternura genuina, desarmando a la multitud. «Ustedes no tienen la culpa de nada», les dijo suavemente, entregándoles los platos. Finalmente se puso de pie y se volvió hacia Robert. Dejó el cuchillo sobre la mesa. No había pastel para él. En su lugar, tomó un sobre elegante de color marfil que estaba junto a los regalos. Se lo tendió. Él lo tomó, confundido. «Mi sorpresa para ti, querido, no es tan dulce», explicó ella. El pánico comenzó a asomar en los ojos de Robert mientras abría el sobre. Dentro no había una carta, sino copias, correos electrónicos, extractos bancarios, pruebas irrefutables de sus malversaciones financieras, del dinero desviado usando su inmunidad diplomática, de los negocios turbios que había estado ocultando. Pruebas que ella había estado recopilando en silencio durante meses, desde que la primera duda se había instalado en su corazón. «Esta es tu carta de renuncia a nuestra vida», le informó, su voz sin un ápice de temblor. «Y probablemente a tu carrera. Le envié una copia a tu superior en el Departamento de Estado hace 10 minutos. Feliz cumpleaños para mí». El rostro de Robert pasó del triunfo a una palidez mortal. El color se drenó de su cara mientras el peso de la ruina caía sobre él. Su carrera, su reputación, su futuro, todo se desintegraba ante los ojos de las mismas personas a las que había querido impresionar. Paola no esperó a ver más. Se dio la vuelta, dejando atrás el caos, el murmullo creciente de los invitados, el rostro descompuesto de su marido y la familia que él había elegido. Con la cabeza en alto y la espalda recta, caminó hacia la salida de su casa, de su fiesta, de la vida que había conocido. No era una víctima huyendo. Era una reina abandonando un reino en llamas que ella misma había incendiado.
Había perdido un matrimonio, pero acababa de recuperar su nombre, su poder y su alma. Y mientras cruzaba el umbral hacia la noche madrileña, una certeza fría y clara se instaló en su mente. Esto no era el final, era el principio de la guerra. La puerta de hierro forjado se cerró detrás de ella con un clic suave y definitivo, silenciando el murmullo creciente del escándalo. Paola no miró hacia atrás. La noche madrileña la recibió con un abrazo fresco, un bálsamo para la piel que le ardía por la humillación. Un coche negro, con los cristales tintados, la esperaba al final de Midland Center, la calle, exactamente donde había indicado. El conductor, un hombre de confianza que no hizo preguntas, le abrió la puerta en silencio. Dentro, el cuero olía a limpio, a neutral, a un mundo sin historia, a un nuevo comienzo. Mientras el coche se deslizaba por las calles iluminadas de Salamanca, Paola se permitió desmoronarse. No fue un llanto ruidoso, sino un temblor silencioso que sacudió su cuerpo entero. Sus manos, que habían sostenido el cuchillo con una firmeza de acero, ahora temblaban sin control. Se abrazó a sí misma, sintiendo el frío de la seda esmeralda contra su piel. La imagen del rostro de Robert, pálido y descompuesto, se repetía en su mente. No sentía satisfacción. Aún no. Solo un vacío inmenso, el eco de 15 años de vida convertidos en cenizas. Llegó a la suite presidencial de un hotel boutique que daba a la Plaza de Oriente. Lo había reservado hacía una semana bajo un nombre falso. Cada detalle de su escape, de su contraataque, había sido planeado con la precisión de un cirujano. Al entrar, cerró la puerta y se apoyó en ella, dejando que el peso de la noche la aplastara por fin. Se quitó los tacones, que cayeron sobre la alfombra sin hacer ruido. Caminó hasta el ventanal. Al otro lado del cristal, el Palacio Real se erigía majestuoso, un símbolo de poder y permanencia. Su propio palacio acababa de derrumbarse. El teléfono, un aparato nuevo y anónimo que había comprado en efectivo, vibró en su bolso. Era Elena, su abogada y la única amiga que conocía la verdad. ¿Estás bien?, preguntó la voz de Elena sin preámbulos. Estoy de una pieza, respondió Paola, su propia voz sonando extraña, distante. Lo hiciste. Fue brutal y magnífico. Tengo a 3 periodistas llamándome ya. El Departamento de Estado está en modo de control de daños. Su inmunidad no lo cubrirá por fraude fiscal, Paola. Se acabó. No se acabó, susurró Paola, mirando su reflejo en el cristal oscuro. Ahora es cuando empieza a pelear de verdad, con las uñas y los dientes. Estaremos listas, afirmó Elena. Duerme un poco. Mañana congelaremos las cuentas conjuntas y presentaremos la demanda de divorcio. La casa está a tu nombre. Él no puede poner un pie allí sin tu permiso. Cada palabra de Elena era un ladrillo, construyendo un muro alrededor de Paola, un muro que ella misma había diseñado. Colgó el teléfono y se metió en la ducha. El agua caliente caía sobre ella, pero no podía lavar el frío que sentía por dentro, el frío de la traición. Se frotó la piel hasta que se puso roja, como si pudiera arrancar el recuerdo de sus manos, de su olor, de su mentira. Mientras tanto, en el jardín de la casa que ya no era suya, Robert estaba solo. Sofía se había llevado a los niños, llorando, confundida, dándose cuenta de que no era la protagonista de un cuento de hadas, sino el daño colateral de una guerra que no entendía. Los invitados se habían evaporado, dejando tras de sí copas a medio beber y platos de comida intactos. El pastel de cumpleaños, con 3 rebanadas cortadas, parecía una burla macabra. Su teléfono no dejaba de vibrar. Un nombre brillaba en la pantalla. Secretario adjunto. No se atrevió a contestar. Lo había perdido todo. Su carrera, su estatus, el respeto de todos los que lo rodeaban. Y lo había perdido por subestimarla.
por creer que la elegante y serena Paola era solo un accesorio de su éxito. Había olvidado que la seda, a veces, esconde el acero más afilado. A la mañana siguiente, Paola se despertó con los primeros rayos de sol. Se sentía extrañamente en calma. El dolor seguía ahí, un nudo sordo en el pecho, pero ya no la paralizaba. Ahora era combustible. Se vistió con unos vaqueros y una sencilla camiseta blanca. Se recogió el pelo en una coleta. Se miró al espejo y no vio a la esposa del diplomático. Vio a una mujer que había sobrevivido a un naufragio. Pidió café y abrió su portátil. Empezó a trabajar, a contactar a sus clientas, a revisar diseños, a planificar su próximo desfile. Su trabajo, el imperio que ella había construido con su propio talento, era su tierra firme, era lo único real que le quedaba. Horas más tarde, su teléfono anónimo vibró de nuevo. Era un número desconocido, un mensaje de texto. Has destruido mi vida. La tuya será la siguiente. No sabes con quién te has metido. Paola leyó el mensaje. No sintió miedo. Sintió una extraña lástima. Borró el mensaje sin responder. Se levantó y caminó de nuevo hacia el ventanal, contemplando la ciudad que despertaba. Robert se equivocaba. Ella sabía exactamente con quién se había metido. Había dormido junto a él durante 15 años. Pero él, en cambio, nunca había llegado a conocer de verdad a la mujer que dormía a su lado. Y ese había sido su error fatal. La guerra no acababa de empezar. Para ella, la guerra ya estaba ganada. Lo que venía ahora era simplemente la gestión de la victoria. La caída de Robert no fue un estruendo, sino un lento y silencioso desmoronamiento. La noche de la fiesta, después de que el último invitado se escabullera con la mirada baja, se quedó solo en el jardín profanado. El pastel a medio cortar era un monumento a su arrogancia. Su teléfono, que antes era una fuente de poder, se convirtió en un instrumento de tortura. La llamada del Departamento de Estado llegó a las 3 de la mañana, hora de Madrid. No hubo gritos ni recriminaciones. Solo una voz gélida y burocrática que le informaba de su reasignación inmediata a Washington, D.C., para una revisión interna. Era el eufemismo diplomático para el exilio. Perdió la inmunidad, perdió el puesto, perdió la casa que, como Paola le había recordado con una crueldad exquisita a través de sus abogados, estaba únicamente a nombre de ella. Sofía, la mujer por la que había dinamitado su vida, no tardó en comprender que la promesa de un futuro dorado se había convertido en un pasaje de ida a la mediocridad. El carismático diplomático se había transformado en un hombre investigado, en la comidilla de un círculo que ahora le daba la espalda. Ella no había firmado por eso. Se fue una mañana de otoño, llevándose a los niños y dejando una nota que olía a decepción. 18 meses después, Robert vivía en un apartamento genérico en Arlington, Virginia, con vistas a un estacionamiento. Sus trajes a medida colgaban en el armario, pero ya no tenía a dónde llevarlos. Su trabajo consistía en archivar informes en un cubículo sin ventanas, un fantasma en los pasillos del poder que una vez recorrió como un príncipe. Los amigos que antes lo adulaban ahora cruzaban la calle para no saludarlo. A veces, por la noche, se servía un whisky y miraba las fotos de su vida en Madrid. No sentía remordimiento por la infidelidad. Su agonía era más profunda, más narcisista. Sentía rabia por haber sido derrotado. Había subestimado a Paola. Había pensado que era una hermosa pieza de decoración en su vida, sin darse cuenta de que ella era la arquitecta que sostenía los cimientos. Y con una sola estocada, ella había derrumbado el edificio entero sobre su cabeza. Mientras Robert se marchitaba en la sombra, Paola florecía a plena luz. No huyó de Madrid. La reclamó. Vendió el ático de Salamanca, borrando el último vestigio de su vida anterior, y se mudó a un loft luminoso en el barrio de Justicia.
un espacio con paredes de ladrillo visto y techos altos que olía a pintura fresca y a nuevas posibilidades. Su taller de costura se transformó en una marca. El escándalo, irónicamente, le dio una visibilidad que nunca había buscado. Las mujeres no solo querían su ropa, querían su fortaleza. Paola se convirtió en sinónimo de resiliencia y elegancia indomable. Una tarde de primavera estaba en su atelier, ajustando un vestido de novia sobre una clienta. El sol entraba a raudales por los ventanales, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Paola llevaba el pelo suelto, cayéndole sobre los hombros en ondas suaves. Su risa era fácil, genuina. Ya no era la mujer de la compostura de acero, sino una mujer en paz con sus imperfecciones. Más tarde, sentada en su balcón con una copa de vino, observaba el bullicio de la ciudad. Su amiga y abogada, Elena, estaba a su lado. No hablaban de Robert, hablaban de un viaje a la Toscana, de una nueva exposición de arte, del futuro. En un momento de silencio, Paola miró su reflejo en el cristal de la puerta. Vio a una mujer de 41 años, con algunas líneas de expresión nuevas alrededor de los ojos. Eran las marcas de la risa, de la preocupación, de la vida. Eran suyas. Ya no sentía el vacío de la traición, ni el fuego de la venganza. Solo una calma profunda, la serena satisfacción de quien ha navegado la peor de las tormentas y ha llegado a su propia orilla. La traición se siente como el fin del mundo. Se siente como un borrón, como si alguien hubiera tomado la historia de tu vida y la hubiera quemado, dejando solo cenizas y humo. Pero a veces esa destrucción es necesaria. A veces hay que quemarlo todo para poder ver el cielo de nuevo. Paola perdió un matrimonio construido sobre una mentira, pero encontró algo infinitamente más valioso: a sí misma. Descubrió que la fuerza que siempre había admirado en otros residía dentro de ella, esperando el momento de ser liberada. Su victoria final no fue la humillación pública de Robert, ni la ruina de su carrera. Su verdadera victoria eran estas tardes tranquilas. Era el sabor del vino en sus labios, la risa de una amiga, la certeza de que su felicidad ya no dependía de la aprobación de nadie. Porque la traición no te define. Lo que te define es cómo te levantas después de caer. Y a veces, al levantarte, te das cuenta de que eres más alta, más fuerte y mucho más libre que antes. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.